8:39, estamos de regreso, ya se lo habíamos adelantado. La conversación esta tarde es con Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de el exalcalde Daniel Jadue, quien hoy ha cambiado su medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Abogado, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Mónica, Ramón. Buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación, gentil. Una primera reacción más general para luego entrar en los detalles, abogado. ¿Esta era una decisión o una resolución, mejor dicho, que usted consideraba que la iba a lograr en el día de hoy de acuerdo a ciertos cambios que puede haber tenido la situación que presenta el exalcalde Jadue? Siempre uno como abogado, Ramón, espera que estas cuestiones se resuelvan en base a lo que uno va planteando, pero como hemos conversado otras veces, el umbral de la tolerancia y la frustración a uno lo va aterrizando, porque son los jueces los que resuelven estas peticiones. Hoy día el tribunal tuvo la paciencia de oír prácticamente 3 horas de exposición en los entresijos entre los espacios de estas causas complejas y entender que delito por delito, hecho por hecho, digamos, propuesta fáctica por propuesta fáctica, habían contrapropuestas, contraevidencias, y llegar a la conclusión de que al día de hoy es bien difícil sostener que Daniel Jadue ha cometido todos los delitos que se le imputaron. Yo creo que por el contrario, hoy día la tesis general de los delitos que se le dijeron había cometido y los sistemas para intentar explicar uno y otro delito quedaron bastante melladas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, Mónica. ¿En qué basa esa afirmación? Que es bien importante, porque es bien contundente, porque en ninguna parte de lo que dice la jueza se expresa eso de que se haya destruido la base de los delitos que supuestamente se le acusan. De hecho, ella menciona y se explaya sobre que lo único que cambió en realidad es que Daniel Jadue ha dejado de ser alcalde de Recoleta, que fue uno de los principales argumentos para dejarlo en prisión preventiva originalmente. Eso es lo último de la resolución, Mónica. Durante el transcurso de sus prácticamente 30 minutos exponiendo, la juez se va haciendo cargo delito por delito, tipo por tipo penal, y va diciendo: en esto la defensa tiene un espacio, en esto la defensa tiene un punto, en esto hay que concederle a la defensa tal cosa. Y se lo voy a decir así, por ejemplo, en el delito de estafa, donde se supone que una persona ha sufrido un perjuicio como consecuencia de un engaño elaborado por otro, ¿Sí? en directa relación de causalidad, esa víctima sería Best Quality. Quedó en evidencia que al inicio y cuando se presentó la querella, Best Quality ya no era Best Quality, ni la víctima no era la víctima, porque había cedido sus créditos a los factoring. Y cuando usted hace eso, ya no es la persona ofendida por el delito, sino que un acreedor de una acreencia civil. Y además, la Contraloría General de la República dejó establecido que ese título, comillas, Best Quality, o sea, ese cuerpo sin alma, digamos, había recibido más de 500 millones de pesos. Y en ese sentido, además, aparecieron nuevas declaraciones y una serie de otros datos que dejan establecido que en el supuesto engaño, Jadue no había intervenido porque la decisión de contratar con Achifarp la había adoptado Best Quality con otras personas que además, nótese esto, eran comisionistas de la misma empresa antes de llegar a Achifarp. Entonces se lo digo así, porque eso está casi de claro. Segundo, quedó establecido que el delito de administración desleal había gente a propósito de los glucómetros y estas tiras reactivas, abogado, de los mismos. Sí, perdón. Es que no le entendí bien la última parte que dijo eso, que había gente entonces de comisionistas de Best Quality que eran integrantes de Achifarp, que eran funcionarios. Efectivamente, y lo verían siendo desde antes. Ya, de antes. Entonces ellos declaran ahora, después de lo que supimos, después de la última revisión de cautelares, que entre ellos tenían cuentas pendientes con Achifarp, se debían dinero por otro tipo de cosas, por otro tipo de operaciones. Perfecto. Que no tenían ninguna relación con Jadue. Y que más aún, esto es bien interesante, instaron porque se factorizaran las facturas de Achifarp a Best Quality, generaron cheques que hoy día se dejó establecido, habían sido firmados por Daniel Jadue, pero llenos por otros, que en definitiva se habían generado una serie de otras obligaciones sin el concurso de Jadue y sin la intervención directa de quien debía estar a cargo, que era el alcalde Sharp, que era el tesorero, que más aún retiró a la Municipalidad de Valparaíso y dejó de pagar las cuotas, generando entre esos dos asuntos, más la de Achifarp, el 84% del
patrimonio negativo de Achifarp, esto es las deudas por cobrar. Si usted lo interpreta eso sistemáticamente como se debe hacer aquí, es la evidencia la que habla. Importa muy poco lo que digan los abogados y los fiscales, lo que importa es lo que dice la evidencia. Hoy día no hay cómo decir que Jadwe generó un engaño y estafó a Achifarp. Eso, y tampoco, digamos, defraudó a Achifarp en la administración del Leal o estafó a Vesquality. Eso quedó hoy día completamente despejado. ¿Y en relación al cohecho? Bueno, eso es muy interesante, porque el cohecho se lo dicen dos personas, un conductor de un camión de esa misma empresa con otras personas que dicen que habrían llegado a tal lugar a entregar tal donación porque Jadwe se lo había pedido. Pero ¿sabes lo que pasó hoy día, Mónica? Mire, nosotros fuimos súper precisos, segundo por segundo, minuto por minuto. Fíjese que hay unos peritajes después del análisis informático de los trazas en iCloud de los teléfonos usados. Analizamos hasta los metadatos y descubrimos que los metadatos de esas fotos estaban adulterados, se habían modificado la misma noche en la tarde, lo dice la policía, no nosotros. Y más aún, salvo que el chofer de un camioncito tenga su camión regulado con el Greenwich Meridional Time, o sea, con Londres o con La Haya, y por tanto maneje su teléfono 6 horas más tarde, no tenía ningún sentido, ni coordinación ni sistemática, puesto que a la misma hora quien dice que se estaban entregando estas cosas en una sede del PC dejaba a otras personas en otro lugar 6 horas antes. Entonces, eso no tiene ninguna consistencia. Cuando usted trabaja con detalle, esto se da cuenta que esas imputaciones carecen de todo sentido. Ya, pero ¿en qué afectaría esas 6 horas de diferencia de las fotos? Obviamente, porque resulta que incluso a una persona se atrevió a decir que cuando estaban entregando esta supuesta donación estaba Jadwe por ahí dando vueltas y era imposible que estuviera a la misma hora, si es que uno hace el ajuste, en otro lugar, con otras personas, cuando esas personas reconocen que ninguna ingresó a esa supuesta reunión, que no oyeron ni dijeron que allí se habría pedido tal o cual donación. Miren, incluso hay una persona que declara hace 2 viernes 4 horas seguidas, y esa persona hace una conjetura porque tampoco entró a esa reunión, y dice que tal o cual persona habría dicho esto, y él infiere que, o sea, ni siquiera eso es prueba indirecta. Estamos hablando de conjeturas que hoy día difícilmente, salvo que se adultere evidencia, no van a tener ningún sustento real. O sea, usted dice que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes de que Jadwe habría participado en el delito de cohecho, pero porque no estaba en el momento o nunca estuvo con las personas que fueron a dejar ese envío y por tanto esas personas nunca pudieron saber que Jadwe había pedido esa donación a cambio de algo. Es que Jadwe no le pidió nada a nadie. Pero ¿cómo se prueba eso? Que Jadwe pidió eso, salvo 2 personas que no entraron a la reunión donde se dice se habría pedido. Ya. Y hago insistencia en eso. Lo que yo dije hoy día es que si hay algún estafado en esta investigación y si hay alguien engañado en la Fiscalía. ¿Sabe por qué? Porque le iniciaron una investigación y la indujeron a iniciar una investigación por estafa, o por fraude, o por administración desleal, con evidencia que de a poco hoy día ha demostrado tener ninguna carnosidad, con evidencia que ha quedado completamente destruida. Y eso no va a poder variarse más adelante, porque esos antecedentes ya están en la carpeta. Ya, el hecho de la fotografía, entonces lo que instala es al menos una duda razonable respecto de los cargos levantados en un principio, para entenderlo más o menos así en términos genéricos y simples. Así de correcto, Ramón. Porque si bien en definitiva no se trata de un juicio esto, ni de una contradicción, usted debe entender que una formalización es un acto de garantía, donde a uno le notifican hechos y le dicen, mire, esto es reunido en la etapa previa de recolección de evidencia administrativa, para decirle que se defienda. Pero no hay tal prueba. La prueba se produce en un juicio con un contraexamen y una contraexaminación. Y una humilde evidencia, cuando usted sienta en el estrado a un testigo que declara tranquilo ante un fiscal y a veces no sabe dilucidar si la respuesta corresponde a una pregunta sugestiva o inductiva, en el estrado sometido al contraexamen, dice cosas que al principio el Ministerio Público no quiere oír. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces la gente dice cosas que no son, o se registran cuestiones como no deben ser. Entonces, hoy día yo creo que la evidencia habló bien fuerte. Ahora,
Usted también alcanzó a elaborar algo y le pediría que volviéramos sobre el asunto de una de las acusaciones que también se levantó en su momento la Fiscalía de que Jadwe habría incurrido en fraude al fisco habiendo engañado al Consejo Municipal para Sí. traspasar fondos de la Municipalidad de Recoleta a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares a través de la compra de los famosos glucómetros y también estaban ahí unos audífonos ortopédicos. Sí. Ya. ¿Qué variación hay respecto de eso? Muchas y muy relevantes. La primera, sobre el interferón. Hay un hito muy relevante que es la acta de sesión de Consejo Municipal 73, en razón de un oficio 633 que se hace llegar del Instituto de Salud Pública por la Universidad de Concepción. Resulta que la minuta que le entregan a Jadwe, que está agregada allí en un correo, dice que el ISP había autorizado a la Universidad de Concepción a producir interferón, Ujú. ¿verdad? Eso se dijo en las cuestiones anteriores al Sí. día de hoy. Pero resulta que ahora sabemos, Ramón, que la gente a cargo del interferón de la Universidad de Concepción dijo que jamás dijeron eso, que ellos dijeron que lo que tenían del ISP era la autorización para avanzar en la habilitación de la sala, el salón físico donde pudieran instalar el laboratorio para producir interferón. El tema es que nada de eso llegó a oídos de Jadwe, malamente podría haber engañado entonces al Consejo, sino hasta un año después de ese Consejo Municipal, y hoy día tenemos 4 declaraciones de la Universidad de Concepción. Incluso es más, dicen que del adelanto que le entregó a Chifar, no lo pudieron dedicar a producir el medicamento porque le faltó dinero y lo costearon erróneamente, y necesitaban un 80% más, y lo dedicaron a otras cosas, más que a producir la interferón. Entonces, cuando eso es así de claro, y hay declaraciones, hay certificados, hay instrumentos públicos, está el sumario de la ICP de la Universidad de Concepción, etcétera. ¿Usted cómo va a sostener que Jadwe engañó al Consejo si en las organizaciones complejas usted en el tren decisional hace fe de lo que de arriba van subiendo los inferiores? Y cuando usted recibe información incompleta, falsa o errónea, evidentemente se toman decisiones erróneas o se entregan informaciones en virtud del principio de confianza que son erróneas. Dicho eso, las personas que le entregan esa minuta a Jadwe cambian 3 veces su versión más tarde. Por eso le digo que hoy día la evidencia habló y fuerte. Abogado, usted dice que aquí el que fue engañado en realidad fue la Fiscalía, que fue inducido a una determinada investigación de una determinada manera. Pero a ver, el sistema judicial completo apoyó las presentaciones que hizo la Fiscalía, porque la Fiscalía no puede formalizar, así, no puede darle prisión preventiva a un imputado, ¿no es cierto? Eso lo hace un tribunal de garantía. Entonces usted dice que también los jueces que participaron en esas decisiones previas también fueron engañados. ¿Qué pasó ahí que estos argumentos tan contundentes que usted dice que existían no fueron vistos antes? Mónica, esos argumentos no existían al minuto en que el Ministerio Público formalizó y los anteriores jueces revisaron. Son nuevos. Por eso existe lo que se denomina el ajuste diacrónico de la teoría del caso. Uh-huh. Los juicios penales complejos se van construyendo día a día según las cosas que ocurren. Como ustedes. Ustedes informan la realidad día a día. No pueden informar el conflicto Gaza, Palestina, Israel, los problemas en Estados Unidos como en la guerra civil, digamos, porque se van cambiando día a día. En los procesos pasa lo mismo. Entonces, los jueces y la Fiscalía, a mi modo de ver, actuando de buena fe, en todo caso, con lo que allí tenían, expusieron lo que tenían. Pero hoy día tienen otras cosas. Y si alguien actúa con objetividad, que lo he dicho otras veces, para mí es el gran unicornio del sistema procesal penal, porque desde el minuto que un fiscal formaliza una causa compleja, lo único que quiere es obtener una condena, pero partamos de la base que si alguien no cree en eso, entonces evidentemente el ajuste diacrónico debiera decirle que cuando uno actúa con objetividad y ve la ley orgánica, dice que los fiscales deben investigar con igual celo lo que perjudica a un imputado como aquello que lo favorece. Desde hoy día en adelante hay una inflexión. Por tanto, nosotros esperamos que la Fiscalía, con la misma energía, investigue aquello que favorece al imputado Jadwe. Nosotros presentamos diligencias sobre este punto, el interferón, sobre los audífonos y otros, sobre las tiras reactivas, sobre su vencimiento, que la investigación no nos dio curso. ¿Y sabe quién nos dio lugar a eso? El fiscal Armendáriz, porque tuvimos que reclamarlo y se tramitó como reclamación. Ya. Y el jueves de la semana pasada, Armendáriz nos dijo, haga esas diligencias. Eso es una buena muestra. Oiga, abogado, se nos acabó el tiempo, pero por último, ¿van a avanzar usted en algún tipo de acusación más concreta? Me refiero formalizarla a nivel judicial contra el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
a quien ustedes... Bueno, eso le corresponde a la Fiscalía tomar sus decisiones. Hasta ahora tiene como testigo a alguien que parece que fuera más bien imputado, pero eso le corresponde a la Fiscalía. Hoy día la evidencia habló, por tercera vez lo digo, de manera fuerte. Muy y bien. hay quienes le atribuyen al tesorero y a otras personas una participación por omisión grave. La Fiscalía tiene que tomar decisiones. Nosotros vamos a seguir con ahínco, día a día, trabajando lo que nos corresponde y, bueno, que al final de todo este camino se remarque lo que es obvio, que Jadwe es inocente. Perfecto. Muchas gracias, abogado Juan Carlos Manríquez, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.